Hola, ¿cómo están? Encantado de estar aquí compartiendo hoy con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mario Sánchez Urbina. Actualmente soy ingeniero de datos en Televisa Univisión y pues en otras experiencias laborales anteriores he tenido la oportunidad de trabajar en las áreas de procesos. Entonces, pues vengo hoy a compartirles algunas reflexiones que espero les ayuden en el proceso empresarial que ustedes desarrollan. Entonces, en este espacio, pues espero que me, digamos, a través del chat o a través de preguntas que me vayan haciendo, pues vayamos compartiendo y analizando la importancia del tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos, como el tiempo es corto, voy a empezar compartiéndoles la pantalla pues ya, ya digamos quedo al pendiente de las preguntas que me vayan haciendo. Espérenme un poco, agrando esto. Listo. Entonces, el tema que nos convoca hoy es análisis y mapeo de procesos internos con enfoque digital. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la charla? Darles algunos conceptos básicos y metodologías que les permitan estructurar la entrega a los clientes de productos y servicios con la calidad esperada. Entonces, ahí básicamente decimos productos estandarizados y ya hablaremos acerca de la importancia de entregar productos que cumplan con ciertos estándares. Un poco la justificación de esta charla y el motivo de por qué estamos tratando un tema como este es que la estandarización de productos y servicios, y no solo de los productos y servicios que ofrecemos como empresa, sino también de los procesos, digamos, que generan esos productos y servicios, es importante pues para que podamos mejorar continuamente. ¿Y por qué queremos mejorar continuamente? Simplemente porque la mejora continua es lo que permitirá que crezcamos como organización. Es decir, nosotros como personas y también las empresas como grupos de personas, pues solo pueden crecer en la medida que todos los días pues reciben retroalimentación del mercado y esa retroalimentación pues de alguna forma la toman para pues seguir creciendo, ¿sí? Para seguir brindando al mercado esos productos y servicios que el mercado necesita con la calidad esperada. Entonces, eso es un poco. Vámonos inicialmente como a ejemplificar eh, por qué es importante, digamos, la estandarización y por qué es importante entregarle a los clientes una propuesta de valor en la que ellos sepan qué esperar. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con el ejemplo típico cuando uno habla de estandarización y podemos hablar de una empresa grande que sería McDonald's. Entonces, McDonald's, digamos que tiene una característica que es muy importante, que es que cuando nosotros vamos a cualquier McDonald's del mundo y pedimos una hamburguesa, pues prácticamente nosotros sabemos qué esperar. O sea, sabemos, nosotros digamos podemos discutir acerca de si las hamburguesas de McDonald's son buenas o hay hamburguesas mejores. Eh, pero lo que ciertamente sí tenemos certezas es que si yo me como una hamburguesa McDonald's en en cualquier McDonald's de Medellín, o me la como en un McDonald's en Texas, o me la como en un McDonald's en Madrid, prácticamente el producto es igual. Entonces los clientes, a pesar de que el producto no sea lo máximo, saben qué esperar y saben a qué atenerse. Eh, claro, entonces nosotros podríamos pensar, bueno, pero eso es porque es McDonald's y es una empresa grande, pero perfectamente, digamos, eso puede pasar también con un restaurante local. Entonces, un restaurante que tiene, por ejemplo, muchas sedes en una ciudad,
Entonces acá pongo el caso del restaurante Mondongos, lo mismo. Nosotros podemos discutir si en la ciudad hay unos frijoles que son mejores o que los de Mondongos, pero ciertamente cuando yo voy a ese restaurante, pues yo espero algo y generalmente pues yo recibo ese algo, ¿sí? Es muy raro, digamos, que no me entreguen un producto con la calidad esperada. Entonces, para entregar esos productos con la calidad esperada, pues tiene que haber unos procesos detrás que soporten esos productos y servicios que yo entrego. Un poquito contraejemplo es, o un ejemplo y contraejemplo a la vez es Nequi, ¿no? Entonces, digamos ya en lo que sería un servicio digital. Pues yo siempre espero, digamos, cuando voy a realizar una transacción con Nequi como usuario, pues de que pues yo pueda realizar mi transacción en tiempos cortos, rápidamente, y pues que esa interacción entre comprador y vendedor pues sea fluida a través de esa plataforma financiera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la plataforma financiera no funciona? Cuando la plataforma financiera se cae. Entonces, digamos que hay una serie de desafíos, por ejemplo, que estas plataformas digitales se enfrentan para siempre ser confiables, para, a pesar de todos los desafíos técnicos que hay detrás de una plataforma tecnológica como esta, ellos tratan, digamos, al máximo de brindar un servicio esperado. Entonces, el servicio esperado es simplemente, pues, poder realizar mis transacciones sin ningún problema, pero no siempre se cumple. Entonces ahí hay que empezar a ver cuáles, cuáles son estos pequeños pasos por lo que esto no se cumple. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta el momento? Listo. Listo. En caso de dudas, mejor de por el chat, me interrumpen porque como estoy compartiendo pantalla, entonces de pronto no veo como sus comentarios, entonces ahí me interrumpen y lo hablamos. Digamos algunas frases célebres en negocios que nos ayudan como a dislucidar. Digamos, hasta ahora hemos visto que debemos entregar unos productos y servicios, digamos, con una calidad esperada, ojalá estandarizados. Y ahora vamos a ver, digamos, cómo vamos a verlo desde otras aristas. Entonces dice frases célebres que apoyan esta justificación. Entonces, la primera es lo que no se mide no se controla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues cuando no tenemos algo estructurado, ni siquiera lo podemos medir, ¿sí? Entonces, ya veremos más adelante que digamos, la estructuración de procesos va de la mano con al final poder tener un indicador del proceso, de qué tan bueno es el proceso. Entonces, por eso también es necesario estructurar los procesos para poder medir y a partir de medir, controlar y a partir de controlar, pues, mejorar el proceso. Tenemos otra frase acá que dice, la volatilidad en los procesos dificulta la identificación de problemas y la toma de decisiones efectivas. Es fundamental minimizar para impulsar la eficiencia y la calidad de las operaciones. Entonces, lo mismo, digamos que yo pongo mucho el ejemplo de la comida porque es muy fácil verlo, ¿no? Entonces, digamos, la volatilidad tiene que ver con una variable, digamos, al final el producto esperado tiene un estándar, pero si nosotros nos alejamos mucho de ese estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, pues los clientes no van a estar satisfechos con el producto. Entonces, si mis frijoles están muy duros, pues el cliente no está satisfecho. Y si ya quedan muy derretidos, pues lo mismo, no está satisfecho. Entonces, siempre se debe buscar, pues, apuntar a ese valor medio que el cliente está esperando. Y esta frase también me parece bastante contundente, es los clientes no se preocupan por los procesos internos de la empresa. Es decir, nosotros estructuramos los procesos, pero digamos el cliente, digamos, no va a estar al tanto de eso. Sin embargo, si seguimos leyendo esa frase, dice, solo les importa la experiencia que tienen con ella.
Los procesos estructurados y bien diseñados son la clave para garantizar una experiencia excepcional. ¿Listo? Entonces, al final, el cliente como tal no va a ver los diagramas de procesos, ni va a ver el sistema de calidad que tiene la empresa, pero si esos procesos están bien estructurados, pues el cliente finalmente sí, sí que, pues sí va a ver efectivamente, va a sentir, digamos, que esos procesos, digamos, le benefician en un producto o servicio que está adquiriendo. ¿Listo? En un momento, que acá se me hago algo, listo. Entonces vamos ahí hasta el momento. Eh, Les voy a dar un ejemplo de un tipo de procesos y cómo un tipo de procesos, por ejemplo, digamos, puede ayudarle a una organización a conseguir una meta. Entonces, ¿qué día, por ejemplo, me pasó que tuvimos que cotizar se murió un familiar y tuvimos que cotizar un servicio funerario? Entonces, estábamos como entre dos opciones de funeraria y una de esas opciones que consideramos fue Capillas de la Fe. Entonces, eh, nosotros al cotizar ese servicio con Capillas de la Fe, digamos, el primer contacto fue llamar al call center de Capillas de la Fe. En el call center entonces nos transmitieron a un asesor. Ese asesor rápidamente realizó una entrevista, sugirió que nos encontráramos presencialmente para hacernos pues la oferta, pero en ese momento yo decidí que pues que no quería reunirme presencialmente con él, sino que yo esperaba que él me enviara la cotización. Entonces el asesor me envía la cotización del servicio funerario, y inmediatamente, digamos, él me envía la cotización por WhatsApp e inmediatamente me llama, digamos, otra persona que no era el mismo asesor que me había contactado, me llama para asegurar que recibí la oferta. Entonces me llaman y me dicen, señor Mario, ya se le envió la oferta, usted la recibió. Entonces ahí mismo miré mi WhatsApp, no había mirado si había recibido la oferta, me dije, verifiqué que sí la recibí, dije sí la recibí, voy a revisar para ver si me conviene. Posteriormente, entonces, yo ya, digamos, con esa oferta que me hicieron, tomé una decisión de si el servicio me convenía o no. De hecho, en este caso, yo no decidí irme con esta empresa, sino decidí irme con la competencia. Entonces, pues yo le comunico al asesor que, pues que efectivamente miré, digamos, su oferta, pero que no me interesó. Entonces, posteriormente me llama un área que ellos denominan de auditoría, donde pues me preguntan por qué decido irme por la competencia y no con ellos. Y posteriormente, digamos, 2 días después, vuelven y me llaman para ver si la información suministrada, es decir, la información que yo les había dado anteriormente, pues si era correcta y la razón por la que no tomo el servicio con ellos. Entonces, digamos, toda esta carreta ¿para qué? ¿Sí? Toda esta carreta para qué. Digamos, acá vemos cómo es la estructuración de un proceso en el que ellos le hacen un seguimiento, digamos, detallado a cada posibilidad de venta que ellos tienen. Digamos, nosotros podemos tener una discusión acá en torno, por ejemplo, a si ese proceso de auditoría puede llegar a ser muy invasivo para el cliente, digamos, en un momento en el que esta persona que va a adquirir el servicio, pues está como muy delicada emocionalmente. Pero ciertamente, digamos, es interesante ver cómo esta empresa pues hace un seguimiento, digamos, tan detallado de cada posible cliente que tiene y cómo, digamos, aprende el proceso, o sea, cómo ellos aprenden, digamos, a través de la información que recaban de por qué el cliente no adquirió el servicio con ellos. Sí, digamos, simplemente no se quedan con, el cliente dijo que no y se fue con la competencia y chao,
sino realmente hay una indagación si, por ejemplo, el cliente se fue por precio, si el cliente se fue porque le ofrecieron un beneficio adicional, si el cliente se fue porque quizás la otra funeraria le quedaba más cerca del sitio donde estaba el difunto. Entonces, pues a partir de todo, pues acá, por ejemplo, estamos hablando de transformación digital, pues a partir de todo este conocimiento, pues se generan datos. Esos datos posteriormente pues podrán ser analizados y una vez analizados pues pueden convertirse en insumo pues para retroalimentar el proceso y quizás mejorar este proceso de venta. ¿Listo? Sin embargo, sin nosotros conocer si esta empresa tiene procesos de calidad o no, ciertamente los debe haber. Nosotros como clientes, digamos, no podemos ver los diagramas de procesos que ellos tienen, pero ciertamente, pues, nomás como usuario se nota cierta organización, pues, que permite identificar que ellos son una compañía orientados a la venta. ¿Sí? Orientados a cerrar cada negocio, cada oportunidad que tienen y pues lo garantizan mediante este seguimiento. Y al final, pues ellos buscan impactar un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? En el caso de ellos puede ser un tema de ventas. Entonces, ¿cuántos servicios adquirieron con nosotros en esta ciudad los clientes? Pues al final todo este proceso garantiza pues pegarle al indicador que va a ser un indicador de ventas. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan algún comentario, duda, alguien quiere acotar algo. ¿No? Listo. Entonces, Eh, sí, sales, sales de viaje, ¿tienes alguna, levanto la manito, cuéntanos. sí. Salas de viaje, te escuchamos. Bueno, Julián nos dice, no entendí por qué no tomó el servicio con la otra, con la empresa. Ah, sí, en el caso, digamos, que estábamos viendo, yo digamos que ya tenía como la elección tomada con otra funeraria. El tema era que yo necesitaba como realizar una contrastación de precio para saber si el precio realmente, digamos, que me estaban dando donde me interesaba era justo y digamos que, por ejemplo, en esta empresa, ellos tienen como muy, o sea, el proceso comercial es muy bueno, pero de hecho, ya como la prestación del servicio, digamos, por experiencias anteriores en la que he estado, no me parece tan buena, o sea, como, digamos, ahí esto sería como el sabor de la hamburguesa, entonces como que ya el producto en sí no me parece tan bueno, sin embargo, sí me parece como muy bueno el proceso que ellos tienen de seguimiento y cierre de ventas. Vale, sales de viaje, levanta la manito, ¿tienes algo que...? Sí, muy buenos días para todos. Yo soy Sí, Lilia Tavera. ¿cómo estás, Lilia? Mm, Muy bien, gracias. Frente al tema de indicadores, de pronto devolviéndome un poquitico, ¿cómo lograr equilibrio? Porque si bien es cierto, muchas cosas se pueden medir. A veces, para quienes nos gustan los indicadores, volvemos pesados los procesos a partir de crear demasiados indicadores. ¿Cuáles son los básicos en el tema de servicio que permitan como un equilibrio y no volver más lentos los procesos, pues al final en cuanto a medición? Sí, interesante, digamos, más como por experiencia, digamos, de los procesos en los que yo he estado, como que hay que llegar a esos indicadores que un poco, que de alguna forma encapsulan bastante el proceso. Entonces, voy a poner un ejemplo. En logística, por ejemplo, cuando yo trabajaba en logística, nosotros teníamos un indicador que se llamaba el OTIF. El OTIF por lo general se conoce como on time. On time quiere decir a tiempo e in full. Entonces, por ejemplo, para un pedido, digamos, por ejemplo, supongamos que somos una empresa como Mercado Libre. Entonces, uno diría, si yo le quedé entregar al cliente el 16 de julio y le entregué
el 16 de julio o antes, pues le entregué los productos completos. Es decir, si me pidió 3 productos y yo le entregué 3 y no 2, entonces cuando se dan esas 2 condiciones, diríamos que el pedido fue entregado a tiempo y completo. Entonces, por ejemplo, en logística, por ejemplo, toda la administración de una cadena logística se mira mucho tema de costos y se mira mucho ese indicador. Entonces es como llegar a esos indicadores que de cierta forma encapsulan la operación al máximo. También hay como dos indicadores, entonces, pero eso sería como para ver la globalidad. Y ya, digamos, si nosotros queremos empezar como a detallar, entonces podemos tener como subindicadores. Entonces, por ejemplo, si tenemos un OTIF al 70%, entonces ahí ya podemos empezar a ver, por ejemplo, abrir el indicador. Entonces tenemos, bueno, entonces yo diría, bueno, ¿cuántos pedidos estamos entregando full? O sea, con cantidades completas, diríamos estamos al 90%. ¿Y cuántos estamos entregando a tiempo? Entonces diríamos 80%. Entonces yo ya diría, cuando abro, veo que quizás el problema está en los que estamos entregando a tiempo. Entonces ahí ya que habría que hacer digamos, un tema puntual en qué ajustamos en el proceso para entregar a tiempo. Y digamos, esa sería como mi forma de verlo, tener unos indicadores muy grandes que nos permitan como ver la situación de la empresa a nivel global en todas las áreas y ya tener subindicadores que no van a ser como que no les vamos a hacer el seguimiento como tal o no, o más que hacerles el seguimiento no les vamos a poner metas, sino que nos van a permitir identificar por qué ese indicador grande está fallando. Eso sería lo primero que se me ocurre responder. Muchas gracias. Vale. Corturismo levanta también la manito. Cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días. Sí, mi nombre es Luis Sepúlveda de Viajes Corturismo. A ver, una de los factores por los cuales se puede perder un cliente, de acuerdo pues a algunas experiencias que he tenido con empresas con las que han habido pues experiencias de ventas, es precisamente que su majestad el cliente llama a solicitar un servicio o un producto. Sucede que el asesor, por la premura de venderle al cliente, empieza y le habla y le habla y le habla, y en el caso de la funeraria hasta le dice que si toma pues el producto con él, que el cliente pues de pronto se va a venir se va a salir de la tumba y va a venir a brindar pues por él el próximo cumpleaños, o una cantidad de factores que no tienen nada que ver con la venta o el servicio que le está ofreciendo. Entonces es muy importante en este caso escuchar al cliente, que es el último el que está necesitando el servicio. Dejar hablar al cliente es lo más importante en una venta de productos o servicios. Muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, uno podría pensar, por ejemplo, lo que nos comparten ahorita, bueno, cómo, por ejemplo, se implementa, por ejemplo, el entrenamiento a los vendedores como un proceso, ¿no? Si eso, por ejemplo, es un factor determinante para la compañía en que yo me encuentro. Listo, vamos ahora a seguir con algunas metodologías empresariales. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo más? Yo ahí te interrumpo, Mario, y quería también aportar y también cerrar con el valioso aporte que nos dio Corturismo y también la pregunta que nos estaban haciendo anteriormente. Personalmente, por ejemplo, en mis años de joven, tuve la experiencia de trabajar en McDonald's y estaban muy bien segmentados los procesos de acuerdo a la necesidad que quería satisfacer con el cliente. Cuando tú vas a un McDonald's no esperas una hamburguesa deliciosa o demás, sino que esperas es un servicio rápido y que te tengan la hamburguesa a tiempo. Por ejemplo, en ese caso, cuando yo estaba realizando las hamburguesas, nosotros teníamos
por así decirlo, horarios donde sabíamos que el cliente iba a llegar, ya sea a la hora del almuerzo, y aumentábamos nuestra producción. De igual manera teníamos todo estandarizado. Sabíamos que, por ejemplo, una hamburguesa, los que conocen una regular o una Big Mac, se debía sacar en 2 minutos. Si no se sacaba, si se sacaba en un mayor tiempo, estaba dañando la propuesta de valor en el servicio. A lo que quiero llegar, y también complementando con la pregunta que nos hacía anteriormente la empresaria, es que es dependiendo de nuestro servicio y el valor que nosotros ofrecemos, cómo podemos medir ese indicador. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una empresa de turismo o de viajes, y ofrezco dentro de mi oferta de valor una puntualidad, ese debe ser un indicador para medir mi proceso y cómo se está estandarizando en ese sentido. El aporte que les puedo brindar desde la consultoría y de igual manera desde la experiencia que tuve también trabajando en McDonald's. Igual, Mario, ahí te dejo con la charla. Sí, gracias, gracias Leonardo por ese gran aporte que nos haces, digamos ahí de primera mano. Y ahora, digamos, también refrescando mi memoria, que me preguntaban por indicadores, sobre todo en el tema de servicio. Creo que ahora uno de los más utilizados es uno que se llama el Net Promoter Score, que digamos en español quiere decir como, bueno, lo traduciría así ligeramente como calificación de promotor. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les han hecho encuestas cuando llaman a un banco o cuando llaman al servicio de internet o cuando adquieren un producto también por internet, que les dicen algo así como de 0 a 9, ¿qué tanto nos recomendaría un familiar o nos recomendaría a un amigo? ¿Le recomendaría a usted este servicio? Yo creo que muchos de ustedes han recibido esa pregunta, ¿cierto? Entonces, ese digamos ya es un indicador final, por ejemplo, para evaluar el servicio. Entonces, por lo general se dice que, digamos, pongamos que la escala es de 0 a 9. Entonces, si la calificación es 9 o 8, pues se supone que pues, el servicio fue bueno. Pues ya hay otra calificación que es intermedia y habría que ver qué aspectos hay que mejorar en el servicio. Y pues si es más bajita de 5, pues el servicio está crítico. Hay otro tema, digamos, esa encuesta como que nos puede dar una señal, pero digamos, alguna ventaja que ustedes tienen versus los negocios grandes es esa posibilidad que tienen de hablar con sus clientes todos los días. ¿Sí? Entonces, de saber cuál es el dolor de sus clientes, por qué el cliente está insatisfecho. Entonces, porque digamos el Net Promoter Score al final es un número, pero muchas veces como que no me dice cómo mejorar. Entonces, esa comunicación con los clientes, pues sí es fundamental para saber en qué aspectos trabajar. Entonces, siguiendo con la presentación, algunas de las metodologías empresariales más conocidas para la mejora de procesos, pues dentro de las principales tenemos la ISO 9001. La ISO 9001 pues proporciona diferentes directrices para el mapeo de procesos y la documentación de un sistema de calidad, es decir, como tal, todo esto se enmarca en un sistema de calidad y digamos, ese sistema de calidad pues está muy marcado por lo que es la estructuración de procesos y cómo estos procesos se interrelacionan para finalmente entregar una propuesta de valor a nuestros clientes. ¿Listo? Esta ISO 9000 pues está enfocada, digamos, a todo tipo de empresas, incluso a pymes, pero hay una versión un poco más light, diga, que está enfocada a microempresas y pequeñas empresas. Entonces, esta versión es la norma técnica colombiana 6001. Acá les dejo el link, este documento todo este documento que les estoy mostrando se les compartirá a ustedes. Entonces, en este link encuentran un poco el modelo de gestión para microempresas y pequeñas empresas. Por lo general, pequeñas empresas se dice, por ejemplo, que son empresas que tienen como máximo
hay como dos clasificaciones, una según el capital de la empresa y otra según el número de trabajadores. A mí se me hace como más clara la del número de trabajadores. Por lo general se dice que pequeñas empresas pues son empresas con menos de 50 empleados. Entonces digamos que este sería un buen punto de partida antes de, pues, de tratar de implementar un sistema como es el ISO 9001. ¿Listo? Ya hay también ISOs que son especializadas, digamos, hay mucho tipo de normatividad ISO. Acá simplemente menciono esta, por ejemplo, para los que se dedican a temas de desarrollo y mantenimiento de software. Entonces está la ISO 15504. Entonces, digamos, todo esto sería la familia de las ISO. Hay otras metodologías también como es la metodología Six Sigma. Esta metodología un poco apunta es a reducir la variabilidad de los procesos, algo de lo que había estado hablando al principio. Básicamente, esa metodología acá, para verlo cortamente, nos habla de que todo proceso, digamos, por ejemplo, si yo hago tornillos, yo puedo decir que el diámetro de mi tornillo es de 5 milímetros, pero pues si yo los mido y los mido con un instrumento muy exacto, voy a ver que uno me mide 5 milímetros punto 001 y otro 5 milímetros punto 002. Entonces hay procesos en los que esa variabilidad, digamos, tiene que controlarse muy bien, ¿sí? Uno de los ejemplos, digamos, más característicos por lo que surgió esta metodología, por ejemplo, en los procesos aéreos. Entonces, en los procesos aéreos, pues, esos procesos no pueden tener un margen de error, porque pues cada error en un proceso aéreo de vuelo, pues puede implicar un accidente y puede implicar cientos de muertos. Entonces, por ejemplo, se dice que incluso las aerolíneas tienen procesos que van allá más del 6 sigma. 6 sigma significa que por cada vez que se hace el proceso 1.000.000 de veces, hay 3.5 errores, ¿sí? Entonces, digamos que cada persona puede como ver su proceso y ajustar como qué nivel de variabilidad, digamos, sus clientes están dispuestos a aceptar. Digamos que eso depende ya de cada industria. Hay industrias en las que, por ejemplo, el tema de la variabilidad pues no es tan, digamos, no implica tanto, pero hay industrias en las que sí se necesita como controlar mucho la variabilidad. Entonces este es otro tipo de metodología que apunta, digamos, a mapear los procesos y a tenerlos bien controlados en pro de reducir la variabilidad. Y para los que se dedican más a las áreas de manufactura, también existe esta otra metodología que se llama Lean Manufacturing. Esta metodología pues busca reducir el desperdicio aumentando la productividad. Entonces, de hecho, acá hay, por ejemplo, una pregunta que es: en una planta de producción, ¿cuál puede ser una actividad en la que se consumen grandes cantidades de recursos pero no agregan valor? Por favor, pónganme en el chat qué se les ocurren. Una actividad, si yo tengo una planta de producción, ¿qué actividad muchas veces se realiza, es necesaria, pero no le agrega valor al producto final? ¿Qué se les ocurre? Entonces, les doy la respuesta. Bueno, Una ahí nos actividad dicen que... despacho de materiales, nos dice Julián. ¿Cómo? Despacho de materiales, nos dice Julián. Exacto, está muy cerca. Entonces, por ejemplo, ¿Sabe? mover, Disposición de mover residuos. materiales, sí. Entonces, lo que es el transporte. Entonces, yo, por ejemplo, puedo mover el material hacia arriba, hacia abajo, para un lado, para el otro, pero cada movimiento, digamos que hay un gasto energético, ¿sí? Pero al final, digamos que eso no le agrega valor al producto. Entonces, yo puedo subir y bajar 100 veces la mercancía o el producto o la materia prima, pero pues eso al final no le agrega valor al producto. Entonces, por ejemplo, en un análisis de Lean Manufacturing se ve cómo, por ejemplo, reducir los transportes al mínimo y pues también cómo reducir los desperdicios al mínimo.
Mario, disculpa, Elizabeth Herrera levantó la manito, cuéntanos. Elizabeth. Bueno, abandono. Sales viaje, voy a levantar la manito, cuéntanos. Sales de viaje, te escuchamos. Los reprocesos en el tema de producción son demasiado recurrentes por no tener a veces sistemas como de calidad implementados. Eso, en lugar de agregar valor, le quita y encarece los costos de producción en niveles que a veces ni siquiera se tienen contemplados dentro de presupuestos. Sí, ese es un muy buen punto. Y por ejemplo, entonces en estos temas de Lean Manufacturing, por ejemplo, se habla de, bueno, cómo llevar un proceso de verificación de la calidad durante todo el proceso. Porque muchas veces como que entendemos, bueno, producimos y ya la calidad es el paso final, pero pues ¿qué pasa? Si la calidad es el paso final, pues ahí es donde vamos a ver si el producto quedó bien o mal, pero si quedó mal, entonces toca reprocesar todo y pues eso es un gasto, pero si durante el proceso se va verificando cómo va quedando el producto, digamos que se puede corregir en caliente y así pues finalmente pues tener menos desperdicios de tiempo, de materiales y etcétera. Elizabeth, Creo que Elizabeth Herrera otra vez nos quiere compartir algo. cuéntanos. Qué pena que ahorita me salí por error. Bueno, yo tengo una pregunta. Digamos que en empresas de producción o en empresas de servicios donde el cliente final pues es B2C, es como fácil y está como ampliamente conocido las metodologías de procesos y los indicadores, pero no sé si hay una metodología específica o unos indicadores específicos cuando son empresas B2B, cuando uno como empresa le sirve a otras empresas donde los procesos de pronto son como más complejos de medir, pues medir una empresa no es como tan sencillo como hacer una encuesta para clientes finales que dicen las metodologías de proceso. Pues no sé si hay algo específico para ese tipo de empresas. Sí, ahorita se me ocurre lo siguiente. Por lo general, hay evaluación, hay, digamos, dentro de esta metodología y todas las empresas que tienen sistemas de gestión de la calidad, por lo general hay o se necesita implementar algo que se llama evaluación de proveedores. Entonces, por lo general, digamos, todas las empresas cuando trabajan B2B, entonces a uno como proveedor lo evalúan. Entonces le dicen, bueno, pues usted, por ejemplo, de acuerdo acá a los indicadores que tenemos por ejemplo, qué tan cumplido nos despachó usted el producto, tiene esta calificación, en qué tan prontas son sus cotizaciones, tiene esta calificación y digamos de eso puede ser un primer insumo. Y ya, digamos, lo otro es como esa interacción constante y de todos los días con el cliente, ¿no? Entonces también viene como el sistema de quejas y reclamos. Entonces, pues debe haber un proceso en el que, por ejemplo, toda esa información ojalá quede registrada, digamos que no quede como es en esa queja que se eleva, pero que, digamos, no se sabe finalmente qué pasó con esa queja, sino pues en la medida que se registren esas quejas y reclamos, pues se pueden gestionar. Esas son las dos cositas ahorita que se me ocurren respecto a clientes que son institucionales. Vemos que Arcum Ingeniería Okay, muchas gracias. compartir algo. Sí, era otra sugerencia para la compañerita, es que nosotros también pues trabajamos con ese segmento B2B, entonces en parte lo que tú dices, ¿cierto? Pero ahí dependeríamos de que nuestro cliente tenga sistema de gestión de calidad y nos evalúe como proveedores, ¿cierto? Pero por otro lado, cuando el cliente no lo tiene, es cuestión de elaborar como unas condiciones claras desde el principio, en especificaciones, lo que espera el cliente, ¿cierto? Que eso puede estar como incluido en la propuesta que se le pasa al cliente o en la propuesta
propuesta que el cliente acepta o si es pliego de condiciones, entonces está en el pliego de condiciones y hacer un plan de cumplimiento de esas características, ¿cierto? Y en la entrega final ya se evalúa, se le pide al cliente pues que haga la evaluación de que todo quedó entregado a satisfacción de acuerdo a los requisitos iniciales y esa ya sería como la satisfacción, como la encuesta de satisfacción del cliente, incluyendo obviamente el cumplimiento pues de temas legales y cierto, o sea, no solamente requisitos adicionales del cliente, sino el cumplimiento como tal de requisitos legales de la actividad que uno está ejecutando. Muchas gracias por esa intervención con ingeniería. Entonces, sí, eso también se puede complementar de esa forma. Entonces, hemos visto esas tres metodologías principales con las que podemos trabajar. Vamos a entrar un poco en el detalle de la ISO 9000, que es como de las más conocidas. La estructuración de procesos, digamos que podemos verlas desde dos ópticas, pero todo parte, digamos, en cualquier empresa de tener una misión y visión bien definidas. Entonces, en torno a esos dos conceptos, pues empiezan a estructurarse los procesos. Sobre todo, digamos, es mi opinión que los procesos se sustentan en la misión. La misión es eso que realizamos todos los días, ¿sí? Acá también les dejo un recurso, un video un poco que les ayuda como a percibir si su misión está bien estructurada, pero como les decía, la misión es eso que realizamos todos los días y la visión, en torno a la visión se estructuran es más los proyectos, porque por ejemplo yo digo, en la visión por lo general es donde yo pongo, yo quiero ser la compañía líder en el mercado en la ciudad de Medellín en 10 años. Por ejemplo, supongamos que esa es la visión. Entonces, para ser la empresa líder, por ejemplo, en turismo, pues habrá que hacer una serie de proyectos, ¿listo? Pero esos proyectos un poco se salen de lo que es el día a día de la organización, porque implican, por ejemplo, adquirir nuevas sedes, hacer otra serie de actividades que, o sea, no están como en el día a día. En el día a día, ¿cuál es mi día a día? Pues ofrecerle esos productos o servicios que el cliente está necesitando. Entonces, en la misión específicamente es que nos fijamos para empezar a hacer la estructuración de los procesos. Listo, entonces ejercicio para la casa. Ver el videito de misión empresarial de su empresa y ver si cumple con algunos de los requisitos que se establecen en el video. ¿Listo? Digamos, ya metiéndonos a lo que es la empresa, una empresa puede tener diversos tipos de procesos y los mismos dentro de estas metodologías se enmarcan dentro de un mapa de procesos. Entonces, para empezar a hacer esta diagramación y análisis de procesos internos de la empresa, lo primero que se debe hacer es un listado de todos los procesos que hay en la organización actualmente. ¿Listo? Un poco para no perdernos, digamos, en esa complejidad de todos los diversos procesos que puede tener una empresa. Entonces, la misma ISO nos da unas ideas de los procesos que yo puedo tener en mi organización. Esto es como una guía que nos da la ISO, sin embargo, digamos, cada empresa puede, digamos, clasificar sus procesos en otras categorías diferentes a estas que les voy a presentar, pero digamos, inicialmente podemos trabajar con estas tres categorías. Por lo general, tenemos procesos de dirección o estratégicos, es decir, procesos de planeación de qué voy a hacer el siguiente año, procesos donde voy a planear qué voy a hacer de aquí a 5 años, etcétera, como esos procesos donde yo defino la ruta estratégica de mi empresa. Tengo procesos operacionales o medulares. Estos procesos son pues propiamente los procesos en los que de alguna u otra forma se genera el producto o servicio o tengo interacción con el cliente. ¿Listo? Y acá dice, estos procesos son los que generan valor agregado, pues porque son finalmente como yo le agrego valor a mi cliente. Y tenemos procesos de apoyo, procesos que, por ejemplo, acá hablamos, por ejemplo, de procesos financieros. Entonces, pues yo tengo que tener unas finanzas bien estructuradas. Eso si bien, digamos, no lo va a ver el cliente directamente, es un proceso de apoyo para estos procesos operacionales que son el core de la organización.
¿Listo? Entonces, esos procesos, digamos acá pongamos un ejemplo de una empresa que hace stands feriales. Entonces esta empresa se dedica un poco, digamos le llega alguien, por ejemplo esta marca Sharp, quiere participar en una feria y quiere hacer su stand. Entonces, generalmente a esta empresa pues le llegan cotizaciones para hacer este tipo de infraestructura. Entonces, ¿cómo podría lucir el mapa de procesos de una empresa como esta? Podría verse de la siguiente forma. Tendríamos entonces la división de los 3 tipos de procesos, los procesos estratégicos. Entonces ellos van a tener un proceso de planeación, van a tener un proceso de auditorías, van a tener un proceso de evaluación de satisfacción de clientes y, por ejemplo, para ellos el recurso humano es un proceso estratégico. Entonces ahí lo meterían dentro de los procesos estratégicos. Dentro de los procesos operativos, entonces pueden tener un proceso de diseño, pues donde van a revisar, digamos, el requerimiento que hacen el cliente, ese sería un proceso. Luego tienen la planificación del diseño, el desarrollo del diseño, revisión y verificación y cambios. Cada uno de estos sería un proceso y esto está agrupado como dentro de esta subcategoría que se llama procesos de diseño. Tienen otro proceso de proyecto que ya sería, digamos, propiamente orientado a lo que es la construcción de ese diseño que ya se realizó. Y podrían tener muchos más procesos. Digamos que acá no se ponen porque, digamos, no caben, pero un proceso de venta o otros procesos, digamos, que sean fundamentales. Y acá tenemos los procesos de soporte, pues que acá viene el tema de compras, viene el tema de control de proyectos, de infraestructura, etcétera. Ay, qué pena molestar. ¿Tenemos Pues, preguntas? Sí. sí, puedes Analítica aumentar un solidaria, el ¿tiene tamaño alguna pregunta? de la pantalla que no se ve. Ah, ¿que si lo agrando? Sí, Sí, porfa. Sí, Casi sí, no sí, se sí. ve la letra, entonces para ver si puedes aumentar Sí, el tamaño de la sí, pantalla o de la sí, sí, presentación. sí, 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 ahí ya. Igual también les compartimos esta presentación, entonces también, pero ahí no sé si se ve un poquito mejor. sí, ahí se ve. Sí, entonces lo que les decía, procesos estratégicos, acá se mencionan, acá los procesos operativos, estos son pues en los que hay que tener mayor detalle, estos acá se generó una subagrupación en una subcategoría, procesos de diseño y procesos de proyecto, y tenemos los procesos de soporte y a todo esto se le llama el mapa de procesos. Entonces, por lo general, cuando se está construyendo un sistema, digamos cuando estamos trabajando bajo el marco de un sistema de gestión de la calidad, como sería la ISO 9000, o en el caso de si ustedes son microempresas y pequeñas empresas, sería bajo la norma NTC 6001. Esto sería lo primero que tenemos que hacer. De hecho, entonces acá lo dejamos como ejercicio, sería hacer un listado de los procesos estratégicos operativos y de soporte que tiene su empresa y agruparlos en categorías. ¿Listo? O sea, hacer este primer mapita. Listo. Y a partir de esto, lo que viene es hacer el detalle de cada uno de estos procesos, porque digamos acá vemos que hay un proceso que se llama desarrollo de diseño, pero no sabemos qué tiene por dentro, no sabemos de qué se compone. Entonces, lo siguiente es como hacerle doble clic a cada uno de estos procesos y diagramarlo. ¿Listo? Entonces, para diagramarlo, digamos, primero veamos rápidamente qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que tienen relación entre sí y que interactúan para transformar elementos de entrada en elementos de salida. Es decir, al final, todas estas cajitas, entra algo, sale algo, ese algo, digamos, a medida que se van produciendo esas transformaciones, vamos generando valor. Entonces también la diagramación de procesos pues me permite ver, por ejemplo, si tengo un proceso y ese proceso no me agrega valor, digamos que la diagramación misma es una oportunidad para ir simplificando y para ir eliminando esas actividades que no agregan valor.
Puede haber actividades que no agreguen valor, pero pues que digamos por la tecnología que tenemos actualmente o por restricciones que tenemos, pues igualmente tienen que persistir esas actividades, pero en la medida que diagramamos, pues lo interesante también es empezar a analizar el proceso y eliminar actividades que no agreguen valor. Entonces, un proceso como tal son una serie de actividades que se encadenan en una secuencia. Entonces, es como una receta, ¿no? Primero hago esto, después hago esto y finalmente hago esto. Y pues a través de esas transformaciones, pues voy transformando esas entradas iniciales del proceso en salidas, pues que le generan valor al cliente. Para tal fin, nosotros tenemos esta serie de símbolos. Esta serie de símbolos entonces nos permiten identificar o empezar a estructurar un diagrama de proceso. Acá los más importantes, digamos, hay muchos símbolos que podemos utilizar, pero el más importante, digamos, es el rectángulo. Entonces el rectángulo me indica que hay un proceso. Acá, por ejemplo, este rectángulo que tiene estas dos cositas laterales es un proceso predefinido, es decir, es un proceso que se va a ver como en otro diagrama, pero acá simplemente lo menciono. Y tenemos acá estoy parado sobre este símbolo que se llama documento. Los procesos generalmente generan documentos. Entonces yo le hago llenar un formulario al cliente, el proveedor me envía una cotización. Entonces durante todo el proceso se van generando documentos que un poco identificamos con esta figura. Y ya hoy en día, como estamos en procesos digitales, pues muchas veces esos documentos pues ya no van a recibir en un archivo, sino van a recibir en una base de datos. Entonces, pues ya por eso acá tenemos el símbolo de database o base de datos. Listo. Lo que nosotros hacemos para diagramar, acá tenemos algunos ejemplos sencillos. Inicialmente, por ejemplo, hice diagrama de flujo para la producción de pan. Entonces, acá tendríamos tres procesos. Aunque dice que es producción de pan, acá podemos como discriminar en tres grandes rubros. Tenemos un proceso de almacenamiento, tenemos un proceso de producción y tenemos un proceso de ventas. Entonces, como les decía, este rectángulo pues hace referencia a transformaciones que se van dando. Entonces acá tenemos dentro de la transformación, acá inicia el proceso y dentro de la transformación tenemos, bueno, recibimos la materia prima, revisamos que esa materia prima cumpla con las condiciones. Acá tenemos este rombo que lo podemos utilizar para tomar decisiones. Entonces, pues si la materia prima está en buen estado, pues procedemos a pagar la factura. Si no está en buen estado, entonces pues el proceso finalizaría y hay que hacer la devolución de la mercancía. Y finalmente pagamos la factura y almacenamos la materia prima. ¿Listo? Entonces pues vamos generando esas secuencias de actividades en las que pues eventualmente se van tomando decisiones y eso es digamos una primera forma de hacer esos diagramas. Este es un ejemplo digamos inicial de cómo funcionaría. Acá tenemos otro ejemplo un poco más aterrizado a cómo funciona en la realidad. Entonces, en la realidad sucede que en esos procesos interactúan diferentes partes. Entonces, puede ser desde el cliente mismo, es parte del proceso. Entonces, nosotros vemos que si, por ejemplo, el cliente pues no realiza o no pide la cotización, pues el proceso inicialmente ni siquiera puede iniciar. Entonces, acá, por ejemplo, el cliente lanza una solicitud, llega al departamento contable. Esa solicitud entonces llega a través de un documento, un formato específico y acá se relaciona el nombre de ese formato. Entonces ese formato pues lógicamente también debe estar estandarizado y debe tener pues unos campos específicos y a partir de ese formato entonces pues se le envía nuevamente al cliente, el cliente pues aceptará o declinará pues esa propuesta que se le hace y a partir de eso pues es todo el flujo de datos que se da.
Entonces, digamos, básicamente la diagramación consiste en diagramar nuestro proceso, ver qué actividades generan valor, qué actividades no, y a partir de eso anclar estos procesos a indicadores. Entonces acá yo les dejo los tipos de indicadores que se le pueden anclar a un diagrama. Hay, digamos, como estábamos hablando en una pregunta que me hacían, hay indicadores que son más de seguimiento de procesos y hay indicadores que tienen que ver más con el cumplimiento de objetivos. Entonces, cumplimiento de objetivos es, bueno, ¿qué tanto estoy vendiendo? ¿Qué tanta es la satisfacción de mi cliente en el Net Promoter Score? Pero hay indicadores que me permiten ver, por ejemplo, por qué no estoy vendiendo. Entonces, bueno, si yo analizara por qué, si tengo un indicador de qué dicen mis clientes de por qué no toman mi servicio. Entonces, es un indicador que si bien no es de resultados, me permite identificar por qué no cumple el resultado. Y acá hay otros indicadores que se llaman de calidad de producto y de indicadores históricos. Entonces, digamos que el objetivo con esto un poco es pues siempre ir revisando por qué cumplo o no cumplo los objetivos. Estos indicadores por lo general se pueden realizar digamos, desde realizarlos en mano alzada. Luego ya existen herramientas como Microsoft Visio con S, acá lo voy a escribir en el chat. Perdón, ahí lo tengo igualmente en la parte de abajo, acá de la lectura. Acá dice software para la diagramación de procesos, está Microsoft Visio y está Lucidchart. Los dos son de pago, pero este en especial permite realizar pruebas gratuitas. Hasta luego, estén bien.